Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en este momento abarcando las temáticas de la unidad 1 de este curso pues de fundamentación contable, ¿cierto? Entonces, como les decía, en esta presentación pues vamos a abarcar como todas las generalidades que hacen referencia a la unidad 1, es decir, introducción a la fundamentación contable y pues bueno, a todos los elementos que hacen parte de este, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Contabilidad como sistema de información, que tenemos sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. Entonces, varios aspectos, pues, como importantes a tener presente, ¿cierto? Cuando hablamos de contabilidad, entonces hablamos de un sistema que nos permite manejar toda la información numérica contable de una empresa, ¿cierto? Cuando hablamos numérica contable o financiera, más bien, es decir, el recurso económico, ¿qué sucede con ella en todos los momentos de la organización, ¿cierto? Es decir, cuando ingresa dinero, de qué ingresa, por qué ingresó, de qué forma ingresó, qué se hizo con ese recurso, si salió dinero, también lo mismo, es decir, qué sucedió con ese dinero, para dónde se fue, se hizo cargo de qué tipo de responsabilidades de la organización. Entonces, ojo, que esto pues es toda una serie de pasos o procesos que conllevan a que una empresa en un momento determinado, llámese por ejemplo final de periodo, final de mes, pueda tener una información consolidada de todo lo que sucedió en ese ente económico o en la organización particularmente, ¿cierto? Entonces, esto es importante tenerlo presente. De hecho, tenemos, como vemos aquí, entrada, es decir, datos, justo lo que les estoy diciendo, entonces, toda una serie de datos que hacen referencia al dinero, ¿cierto? Tenemos el sistema, el medio ambiente, el sistema, la frontera del sistema, que es decir, dónde se va registrando la información y tenemos su salida, es decir, ya una información a través de unos informes particulares, ¿cierto? ¿Por qué les digo informes particulares? Porque dependiendo el momento que estemos hablando, entonces eso permitirá que se muestre de determinada forma. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del libro diario, ¿sí? Donde se registra cada uno de los momentos, pues el nombre lo dice, diariamente de la organización. Por eso permitirá que al final de un periodo tengamos informes financieros, ¿cierto? Entonces, todo depende, claro, de esos datos, dónde se registren y qué tipo de información o ya pues de resultados se generan a partir pues de estos datos, ¿sí? Esto es importante. Tenemos que la organización, datos de información, sistemas de información contable, recuerden que aquí estamos enfocados netamente desde lo numérico, tenemos operaciones contables, procesos contables e información contable, ¿cierto? Obtención y procesamiento de datos, elaboración de informes contables y análisis de los mismos, para que finalmente la información se procese, pues, digamos, a otro tipo de resultados o de informes como tal. ¿Por qué digo de resultados? Por ejemplo, en el libro diario se registran, ya lo hablábamos, de forma, digamos, constante, diaria, ¿sí? Lo que ingresa o lo que sale de la organización en dinero. Cuando al final de un periodo se ve esa información, digamos, de una forma más consolidada, por ejemplo, las salidas perdón, al menos los ingresos más bien. Tenemos las ventas, pero esas ventas permitieron, claro, unos ingresos, pero ¿cómo se generaron? De contado a crédito, eso a crédito, ¿cómo fue? Cada cuánto me van a pagar, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Estamos hablando de las ventas.
Cuando hablamos de salidas de dinero, ¿qué es lo que yo estoy asumiendo, cierto? Los pagos que yo estoy asumiendo, de para dónde se están yendo, para costos, gastos, y si son, pues imagínense, en costos tenemos 3 elementos del costo, materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación. ¿Para dónde se va? Si tenemos gastos, ¿para qué parte de los gastos se va? Administración, ventas, ¿sí? Entonces, miren que los datos ingresan de cierta manera, se van registrando a partir de unos informes, pero esto también permite que posteriormente se lleven a otros para tener una información mejor consolidada y esto permita una mejor toma de decisiones dentro de la organización. Tenemos como objetivo del sistema contable producir y comunicar la información contable, ¿cierto? Donde esta información tiene, digamos, diferentes públicos o diferentes interesados. Entre ellos tenemos los accionistas, que siempre estarán esperando, obviamente, que su rentabilidad, ¿cierto? Que tanto están ganando a partir de ese recurso que están aportando en la empresa. Tenemos los sindicatos, es decir, los empleados. Obviamente ellos estarán interesados en este tipo de información para saber, venga, cómo le está yendo a la empresa y pues qué tanta estabilidad tenemos. Obviamente, porque a la luz de eso, pues es que dependen nuestros salarios. Tenemos al Estado, ¿sí? Que estará muy interesado en nuestras ventas, ¿sí? En nuestras ventas y también en nuestra rentabilidad, porque obviamente desde allí, pues es que ellos obtienen también pues como unos recursos, ¿cierto? A la luz de este comportamiento. Tenemos al público general que pues estará interesado en la información de nuestra empresa para muchas cosas o para muchos fines, obviamente académicos como los vamos a utilizar nosotros en algunos casos, para saber, ve, ese tipo de empresa es seria o no, puedo confiar en ella desde lo que hace, cuál es su funcionamiento en el mercado y miren, desde esa confiabilidad está también costo-beneficio términos de, venga, yo como cliente percibo que esto que estoy pagando está bien, está acorde. Y pues parte de eso también se puede explicar desde este tipo de información. Venga, lo que pasa es que ellos esperan tener mucha rentabilidad, por ende, gran parte de eso se lo aportan al precio del producto y por eso en algunos casos suele ser costoso. Entonces es interesante también tenerlo presente, aunque no mucha gente pues lo analiza, pero siempre las empresas estarán obligadas a publicar su información contable o financiera a través pues de sus páginas web, ¿cierto? En Internet generalmente encontramos este tipo de información. Listo, tenemos que esta información contable o financiera tiene pues como unas características, tenemos comprensible, clara, fácil de entender y de hecho desde esta perspectiva, hace algunos años este tipo de información cambió o trascendió o se adaptó también, podría decirse, a unas normas que se llaman NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Resulta que antes de las NIF, cada país tenía como la normatividad o su normatividad propia de cómo las empresas debían mostrar la información contable y financiera. A la luz de las NIF, que dijeron no, vamos a determinar una forma estandarizada, independiente del país que estemos hablando, de la moneda que estemos hablando, de la empresa que estemos hablando, para que se presente este tipo de información casi que de la misma manera, o más bien desde una misma estructura. Listo, desde una misma estructura. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, lo vamos a ver aquí. Nosotros vamos a analizar dos estados financieros particulares que son el estado de resultados y el balance general. Entonces, a la luz de esos dos y desde las NIF, entonces las NIF dicen, bueno, el estado de resultados va a tener esta estructura. Ventas menos costos igual utilidad bruta, menos gastos de administración, ventas, igual utilidad operativa, más menos otros
ingresos otros gastos, eso me da una utilidad antes de impuestos, a esa utilidad le saco un impuesto y finalmente me va a dar una utilidad neta, ¿cierto? Entonces, miren, esa es la estructura, por ejemplo, hacia grandes rasgos que se definió desde las NIF, ¿sí? En el balance general también tiene una forma y una estructura de ser presentado, por eso aquí dice claro y fácil de entender. En efecto, obviamente esta determinación generó que fuese de una mejor manera para cualquier tipo de público entender pues como la información de una empresa en particular, ¿cierto? Igual eso ya lo veremos. Tenemos útil, pertinente y confiable. Esto pues es uno de los aspectos fundamentales para cualquier organización y es que en efecto se pueda confiar en esos datos, ¿cierto? Que son reales, que son confiables. Tenemos pertinente, valor de retroalimentación, valor de predicción y es oportuna. Entonces, es pertinente, es oportuna, esto ha ahondado en que sea confiable, ¿cierto? Por eso aquí tenemos si se puede predecir, porque es decir, es tan pertinente y está mostrando de alguna manera la realidad tal cual como es de la organización, que yo de alguna otra manera puedo predecir qué va a suceder más adelante dentro de ella, pues obviamente sí, esas condiciones prevalecen, ¿cierto? Eso es importante. Tenemos confiable, neutral, verificable, representa fielmente los hechos económicos. Sin embargo, para que esto ocurra, es decir, para que en realidad yo diga que sí es confiable, indudablemente está este aspecto de verificable. Entonces, todas las transacciones dentro de una organización tienen que estar soportadas o documentadas en algo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ventas, tenemos que las facturas, ¿sí? Las facturas de venta. Cuando nosotros pagamos nómina, tenemos el soporte de la entidad financiera que dice que realizamos en efecto esos pagos y claro, muchas veces las organizaciones lo que hacen es que ponen a firmar a las personas un documento donde dice que sí, obviamente tuvo esa retribución por ese valor y demás. Entonces, es el soporte para ellos en cierto momento. Entonces, ¿qué hace esto? Que si en algún momento, por ejemplo, ya desde los estados financieros, tenemos alguna duda de la información, pues en efecto nos podemos devolver para verificar qué sucedió, ¿cierto? Qué tan confiable pues es como esa información. Tenemos además comparable, bases uniformes. Entonces, ya hablábamos de las NIF, no solamente esa estructura para que fuera pues como más clara, sino también para nosotros mismos. ¿En qué sentido? Si la información tiene esta misma estructura a través del tiempo, entonces yo tengo una base uniforme, es decir, entonces yo puedo analizar mi información a través del tiempo, puedo estar comparándome, ¿cierto? En términos de ventas, costos, gastos, bueno, cualquiera que sea pues como el elemento particular que yo quiero analizar. Eso con respecto a mi información, pero también puedo hacerlo con respecto a otra información como tal, ¿cierto? También puede darse y esto es importante. Listo, tenemos definiciones, estados financieros, contabilidad general, tenemos contabilidad administrativa, contabilidad gerencial, a la final, estas soportadas pues con la contabilidad de costos. Entonces, muy importante para nosotros y bueno, además porque posteriormente ustedes van a ver la asignatura de costos y presupuestos, que claro, finalmente es una base fundamental para las organizaciones todo el tema de costeo, ¿cierto? El costeo es la base de las empresas en cuanto a que eso que hacemos, a lo que nos dedicamos, lo estamos haciendo bien y de tal manera que pues por ello podamos obtener unos ingresos y obtener, claro, una rentabilidad en un momento determinado que permita tener, pues, que permita que la empresa pues se sostenga, se apalanque y pues pueda generarle resultado a sus dueños. Eso también es valioso, ¿sí? Ya hablábamos de los diferentes como usuarios de este tipo de información, sin embargo aquí están pues como de una forma más explícita.
En términos de externos internos, tenemos en cuanto a los externos, proveedores, clientes, competidores, entidades financieras, entidades de control, entre otros. Y en cuanto a los internos, tenemos socios, presidentes, gerentes, jefes de departamento, empleados, entre otros. Obviamente, cada usuario pues tiene como su propósito, ¿cierto? Con respecto a para qué necesita esa información o para qué la va a utilizar, ¿sí? Tenemos entonces, digamos, dos ramas como tal después de la contabilidad, aunque a la final pues conllevan como a lo mismo. Tenemos desde la contabilidad financiera. ¿Por qué digo que conllevan a lo mismo? Porque la información base es la misma, ¿cierto? La información base es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Para quién va, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el usuario? ¿Por qué? Porque pues no a todo el mundo le interesa toda la información de la empresa. Entonces hay usuarios que les interesa más el tema de ventas, otros el tema de costeo, otros el tema de apalancamiento, financiamiento, ¿sí? Entonces depende de qué, también se pueden condensar como la información contable o financiera de la empresa, ¿cierto? Condensar, pero no porque, bueno, aunque eso también hay que decirlo, en algún momento en la historia, en nuestro contexto, las empresas se hacían esto, tendrían 2 y 3 contabilidades alternas, es decir, ay, no, lo que me convenga. Entonces, si es al Estado, le presento esta información, pero si es a los socios, le presento la real, pero si es a los proveedores, les presento esta. Ojo, que esto no quiere decir que sea eso, es decir, que dependiendo el usuario cambio mi información, no, sino que en este caso es dependiendo del usuario, presento cierta información, pero no porque la vaya a cambiar. La base de la información siempre deberá ser la misma. Hablamos entonces en términos de contabilidad financiera. Generalmente los usuarios externos son los más interesados en ella, basada particularmente en balance general y estado de resultados. Tenemos que entonces los principios contables generalmente aceptados son como su base, ¿sí? Estos principios y también ahondados pues o soportados desde las NIF, y tenemos informes cada 6 meses o anual. Claro que estos, también hay que decirlo, se presentan de hecho de forma mensual dentro de las organizaciones y ya dependiendo para qué necesitamos cierto informe, lo podemos sacar trimestral, bimestral, semestral o anual. ¿Listo? Tenemos la contabilidad administrativa, que ojo, en este caso son los usuarios internos. Para ellos, digamos, será fundamental unos informes específicos, por lo que les decía. Entonces, por ejemplo, para el área de compras será más importante o más relevante el tema de costos, ¿cierto? Todo el tema de costeo, para ellos saber cómo trabajan, ¿sí? O cómo se pueden proyectar a través del tiempo desde cierto comportamiento. Entonces, desde el área financiero de proyectos, venga, ¿cuáles son los resultados que está teniendo la organización? Tenemos buena rentabilidad, podemos ejecutar ciertos proyectos de la empresa, ¿sí? Entonces, miren que, bueno, estos generalmente no están regidos por los principios contables, pero porque finalmente esta información se saca, claro, de los estados financieros, entonces ya tienen un respaldo, ya tienen un soporte, ¿sí? Además, porque estos sí particularmente conllevan esa una toma de decisiones dentro de la organización, ¿sí? Y de ahí pues su importancia. Estos pueden determinarse de forma diaria, mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo pues para qué se requiere, ¿cierto? Tenemos entonces que para que este proceso se desarrolle de la mejor forma posible, se tiene un ciclo, ¿cierto? Al cual llamamos ciclo contable. ¿Qué tenemos? Es el periodo en el que una sociedad registra de forma cronológica y fiable cada transacción en su respectivo libro diario con el fin de analizar, elaborar y preparar la información financiera. También se le conoce como proceso contable o flujo registral.
desde esta perspectiva que tenemos, el proceso contable lo componen todos los pasos que hay que seguir desde que ocurre un hecho contable hasta que es introducido en el sistema y por tanto tiene su reflejo en los estados financieros. Entonces, miren que tenemos transacción o hecho contable, lo que ahorita les decía, una venta, una compra, un pago, bueno, lo que sea. Debe estar respaldado o soportado por un documento. Además, se registra en el libro diario. También hay otro libro que se llama libro mayor, pero que pues va muy de la mano al libro diario porque el libro diario son cada transacción tal cual como ocurrieron, mientras que el libro mayor son todos esos registros, pero no por día, sino por cuenta. Entonces vamos a ver que en la contabilidad vamos a tener muchísimas cuentas que dan presencia, ¿sí? O que soportan dichas transacciones. Por ejemplo, ¿qué cuentas? Caja, bancos, proveedores, empleados, bueno, mejor dicho, la lista será, no, sin fin, porque realmente las cuentas son muchísimas. Entonces el libro mayor lleva, digamos, ese registro, pero en forma de cada cuenta, no de forma diaria como el libro diario. Sin embargo, de los dos, el que tiene mayor funcionalidad es el libro diario, ¿cierto? Más funcionalidad y representatividad, hay que decirlo. Tenemos entonces que cada periodo o en cada periodo se genera una regularización, que es un cierre contable, es decir, entonces ya no se recibe más información en cierto día del mes para cerrar y definir qué sucedió en ese periodo, para que finalmente esa información pueda trasladarse a los estados financieros, ¿cierto? Que ya hablábamos ahorita, estado de resultados, balance general. Estos dos son los que estoy mencionando entonces en este momento. Estados financieros contienen información que se acumula a través de un sistema llamado contabilidad. Y miren, un sistema llamado contabilidad a través de un periodo contable, también hay que decirlo. Tenemos entonces que el estado de situación financiera o balance general presenta la situación de la empresa, muestra lo que la empresa posee y cómo lo está financiando. ¿A través de qué? De tres partes, donde tenemos activos, que es lo que la empresa tiene, pasivos, que es lo que la empresa debe a terceros, y patrimonio, lo que la empresa, digamos, otorgó a través de sus socios o que ya libró, ¿cierto? Que ya libró, porque los activos es todo lo que se tiene de recurso, de dinero, de activos tangibles, intangibles, activos fijos, materiales, etcétera, pero que esos activos son respaldados por pasivo o porque lo debo o por patrimonio porque ya se libró o se dio desde las condiciones de la empresa o desde los socios. Listo. Tenemos el estado de resultados o estado de resultados integral. Muestra la utilidad o pérdida de una empresa en un periodo determinado. Esto a partir pues como de una estructura específica, ya ahorita se las dije casi que completa, pero donde esto se ve a grandes rasgos son los ingresos o ventas, costos, gastos y bueno, y obviamente las utilidades, ¿cierto? Bueno, ahorita hablábamos de unos principios de contabilidad, ¿cierto? Generalmente aceptados. Entonces vamos a mencionar parte de esto, listo, de estos principios. Tenemos entonces, es el conjunto de conceptos básicos y reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas. Entonces, entre ellas o entre estas normas tenemos periodo mensual, trimestral, semestral, anual. Obviamente estos tienen o deben tener pues como su propósito, ¿cierto? Para tener determinado periodo. Tenemos valuación o medición, tenemos histórico, valor actual, valor de realización, valor presente. Ojo, esta evaluación o medición es en términos de que se está generando esos datos, es decir, son datos históricos porque ya vienen de periodos pasados, son valores proyectados, que es decir, para definir si podemos generar un préstamo o no, o son valores del día a día. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del libro diario, estamos hablando de valores actuales, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué está sucediendo esta semana?
Valores históricos, los estados financieros que se levantaron de enero, por ejemplo, ya es historia, ya son históricos, es lo que sucedió en ese periodo contable. Listo. Tenemos esencia sobre la forma, los recursos y hechos económicos, reconocidos y revelados, esencia o realidad económica, es decir, forma legal. Cuando hablamos de la forma legal, ya estamos hablando de cómo deben ser presentados. Y ahorita les decía que deben ser presentados mediante ¿qué? Las NIF. Ojo, digo deben en el sentido de que, bueno, esto no es algo obligatorio para todas las empresas. Esto más que todo para las empresas grandes, medianas grandes y las del Estado. Las pequeñas no tienen, pues, como dicho, obligación, pero digamos que a través del tiempo casi que se dará, porque si todos hablamos en ese mismo idioma, pues casi que yo tengo que hacerlo, ¿cierto? Entonces eso es importante. Tenemos realización, solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Esto quiere decir que en efecto se ejecutaron. No, por ejemplo, es que mañana le vamos a pagar a tal proveedor. No ha sucedido, es mañana. Entonces, en el libro diario, mañana, si en efecto se ejecutó, se asienta esa transacción, pero no podemos asentar información que no sucedió. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. En términos de la realización, tenemos la asociación, se registran simultáneamente ingresos, costos, gastos, y eso que esto pues lo vemos de una forma, digamos, muy interesante con la partida doble, que también vamos a mencionar posteriormente. ¿Listo? Entonces, toda la información tiene que ser, digamos, además de soportada y respaldada por documentos que así, digamos, lo determinan, también todo dinero que ingresa, pues, hombre, salió de algún lado e ingresó a algún lado. Lo mismo el que salió de algún lado e ingresó a otro lado. A eso llamamos, pues, como partida doble. Esto es muy importante. Tenemos mantenimiento del patrimonio, obtiene utilidad o excedentes en un periodo después del monto inicial del patrimonio. Obviamente, pues, que se demuestre que se está generando recursos a partir del deber ser de la organización. Y si no, pues en efecto, ¿para qué estamos en ella? ¿Cierto? Entonces, esto también muestra si nuestro propósito misional pues está funcionando. Y tenemos revelación plena, informar de forma completa, resumida, comprender y evaluar la situación financiera. Obviamente, esta revelación plena, pues cuando se determinan los estados financieros, estado de resultados, balance general, y de hecho hay otros estados, pero estos dos, pues, con mayor relevancia, que demuestra qué está sucediendo en la organización en un momento determinado, ¿cierto? Tenemos importancia relativa o materialidad, tenemos naturaleza o cuantía, conocimiento o desconocimiento, altera significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Obviamente, la importancia depende del tipo de usuario, ya lo veníamos hablando ahorita, entonces que hay usuarios externos e internos, hay algunos que les importa entonces la información más completa posible, otros que solo les importa el tema de ingresos y resultados, ¿sí? Hay otros que les interesa saber particularmente el tema de liquidez, cómo se encuentra dentro de la organización, y así sucesivamente. Obviamente, entonces esa importancia se va a generar a la luz del tipo de usuario que esté necesitando, pues, o requiriendo esa información. Tenemos prudencia, probabilidades, sobreestimar los activos, subestimar los pasivos y los gastos. Entonces, ¿qué sucede con esta prudencia? Que a veces las empresas, claro, tratan de digamos, por eso quise sobreestimar los activos, no los activos que tengo, que son máquinas, equipos, etcétera, venga, son lo que son, costaron lo que costaron, entonces yo no puedo decir que esta máquina que me costó 50 millones de pesos, voy a decir que me costó 150, ¿cierto? La estoy sobreestimando, entonces yo tengo que ser muy prudente en cuanto al tipo de información que estoy haciendo, porque pues bueno, a la final las empresas quieren maquillar cierta información para engañar, no sé, al Estado, proveedores, pero no está bien hecho,
listo, no, eso no es transparente y es lo que se trata pues desde estas normas, que sea transparente en efecto. Tenemos características y prácticas de cada actividad, naturaleza de sus operaciones, ubicación geográfica, desarrollo social, desarrollo económico y tecnológico. Entonces, obviamente, la información contable o financiera de la empresa siempre va a dar imagen de lo que sucede con la organización en un momento determinado. Y eso es importante porque muestra lo que es desde muchas perspectivas. Obviamente, pues se tiene que aprender a hacer ciertas lecturas, pero los números no mienten. Entonces, es muy interesante todo lo que se puede descubrir a través de los datos, ¿cierto? Tenemos objetivos y cualidades de la información contable, conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, comprender las obligaciones que tenga que transferir recursos a otros entes, predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejercer el control sobre las operaciones del ente económico. Muy importantes estos objetivos y pues que son fundamentales para. Tenemos además fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, ayudar a la conformación de la información estadística nacional, contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente representa para la comunidad. Entonces, miren, estos objetivos, claro, desde lo más básico y particular, desde el propósito de la organización, pero también desde lo más macro y general, desde lo que funciona en una economía, ¿cierto? Porque al final mi organización hace parte de un sector, hace parte de un clúster, por ejemplo. Entonces eso también demuestra si a mí me va bien, pues venga, si a mi sector le está yendo bien, si está creciendo, si está funcionando, ¿cierto? O qué perspectivas puede tener a través del tiempo, y esto es importante. Tenemos así a grandes rasgos como entes económicos, de servicios, comercial, manufactura, minera, construcción, agropecuario, ¿cierto? Donde sabemos que desde allí se generan, digamos, las actividades primarias, secundarias y terciarias de una economía, ¿cierto? Acá, por retomar y recordar un poco, digamos, el propósito de la información contable dentro de un ente económico, forma clara, completa, fidedigna, desde la identificación, medición, clasificación, registro, interpretación, análisis y evaluación de esa información numérica financiera dentro de las organizaciones. Recuerden que les decía que esto permite pues identificar cómo nos está yendo dentro de la organización y pues también qué tipo de decisiones podemos tomar en cuanto a, ¿cierto? Tenemos que los entes económicos se pueden determinar a partir de un número pues como de propietarios, ¿sí? O se pueden consolidar más bien, entonces unipersonales o multipersonal, pues obviamente yo soy un emprendedor, y pues pongo a funcionar mi negocio. Sin embargo, muchos se generan de forma multipersonal como sociedades de personas naturales, ya sean colectivas o en comandita simple, en sociedades mixtas, ya sea por responsabilidad limitada, o sociedades de capital, esta es muy común, ya sea en comandita por acciones, sociedad anónima, o sociedad por acciones simplificada. Obviamente ustedes pues esta información la deben pues como analizar un poco más a profundidad, puesto que pues no es nuestra base, entonces no me quedaré en esta parte, pero sí pueden profundizarlo un poquito más desde el tipo de responsabilidad que esto implica para las empresas, ¿cierto? Ojo pues, hay una parte muy interesante desde todo el manejo de la información numérica financiera dentro de las empresas, ¿cierto? Y que ahorita ya les había mencionado como una partecita, y es la partida doble. Tenemos entonces que cada valor
es el resultado de una acción o hecho económico y con base en él hace el registro contable pertinente, teniendo en cuenta los principios de la partida pertinente. Entonces, resulta que tenemos un debe y un haber. ¿Qué sucede desde la partida doble antes de irnos para ese debe y haber? Entonces, los siguientes son algunos principios fundamentales de la partida doble. Entonces, quien recibe debe a quien entrega. Es decir, quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Este es el principio de la reciprocidad. Otro, todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. Es la base del equilibrio de la ecuación patrimonial. Y finalmente, una cuenta da el tiempo que otra recibe, es decir, todo valor que ingresa debe salir de otra cuenta. Entonces, cuando hablamos de partida doble en efecto, es que todo el recurso económico financiero que funciona dentro de las organizaciones, entonces debe tener al menos 2 registros. Eso es lo que me dice la partida doble. Entonces, ¿de dónde sale? ¿A dónde ingresó? O si ingresó, ¿de dónde salió? ¿Cierto? Esto es a lo que está haciendo, digamos, referencia. Para que eso se vea, digamos, plenamente identificado, hay que hablar sobre el asiento contable. Ahorita veníamos hablando del libro diario. Entonces, resulta que para que ese libro diario, que donde se registra los sucesos de las organizaciones numéricamente hablando, entonces debemos hablar del asiento contable, ¿cierto? Y para enlazar esto pues como con la partida doble, tenemos entonces que un asiento contable representa una anotación con el objetivo de reflejar una operación contable realizada por la empresa. El total de asientos contables forman el libro diario, ¿cierto? Que es lo que les estoy diciendo. El libro diario de contabilidad y reflejan todas las operaciones que realiza una empresa a lo largo de un periodo. Es decir, a través del asiento contable, una operación o hecho contable queda reflejada en la contabilidad. Entonces, un asiento contable, de hecho, vale la pena decirlo, el hecho contable como tal es el suceso. Entonces, realizamos una venta. Listo, ese fue el hecho. El asiento es ya registrar en el libro diario que se realizó una venta por 2 millones de pesos el día lunes por X productos, ¿cierto? Y que eso se recibió o que se generó esa venta de contado y que se recibió o que se percibió en la caja o en el banco, ¿sí? Miren, de hecho ahí está la partida doble. Salió la mercancía e ingresó el dinero. ¿A dónde ingresó? Caja o banco, ¿sí? Entonces esto es importante. Tenemos entonces en el asiento contable, ahorita lo veíamos, el debe, el haber, débito, crédito, el debe. Entonces se registran los aumentos de las partidas de activo y de gasto y las disminuciones de las partidas de pasivo, patrimonio neto y de ingreso. En el asiento contable hay que identificar la cuenta contable, el nombre y a la izquierda el importe. Tenemos desde el haber. En el haber se registran los aumentos de las partidas de pasivo, patrimonio neto y de ingreso y las disminuciones de las partidas de activo y de gasto. El asiento contable hay que indicar la cuenta contable, el nombre y a la derecha el importe. Entonces, esto lo vamos a ver de una forma pues como más dinámica en la medida que vamos ejecutando más bien los ejercicios, ¿cierto? De esta manera no se entiende muy bien, pero sí es importante que al menos esta notica de lo que debe ir en el debe o debe ir en el haber, pues lo tengan por ahí entre sus apuntes, porque en efecto sí es importante. Cuando ya empecemos a hacer los asientos, ya dependiendo de lo que ocurra, sí, es decir, del hecho contable, pues también ya identificamos, ve, esto que sucedió, ¿qué es? Es activo, esto fue un gasto, esto fue un ingreso, y pues ya dependiendo entonces si aumentó o disminuyó, dónde se registra. Entonces esto es importante. Listo. Tenemos entonces, como para mencionar a modo de ejemplo, tenemos entonces asientos simples. Esta clase de asiento registra una actividad o un hecho
contable o económico en dos cuentas, tal como señala la teoría de partida doble, que destina una cuenta en la columna del debe y otra del haber. Entonces, cuando se realiza una venta de contado, se realiza un asiento que registra el ingreso de transacción o por la cuenta por cobrar que genera. De igual manera, su contraparte por el haber, para esto se realiza un asiento simple. Entonces, miren, tenemos en el banco, que fue donde se percibió el ingreso, ¿sí? O el recurso económico por lo que vendimos. Y la contrapartida fue la venta por la misma cantidad de dinero. Entonces, esto es importante. Mire que siempre va, o generalmente va la fecha, la descripción de lo que sucedió, es decir, la cuenta, desde dónde salió y dónde ingresó, ¿sí? Tenemos por otro lado unos asientos compuestos, ¿sí? Al igual que el anterior, se fundamentan en partida doble, no obstante se dividen asientos en más de dos cuentas, siempre representando las normas contables respectivas. ¿Qué tenemos acá? Supongamos que el día tal se compran suministros de oficina más impuestos y que el total de operación se cancela mediante un cheque. Para esto se realiza un asiento compuesto. Tenemos entonces, miren, ¿qué compramos? Compramos suministro de oficina. El suministro de oficina, mire, lo recibimos, sin embargo, pues tuvimos que pagar por ello, por así decirlo, o más bien tenemos a nuestro favor un IVA, ¿cierto? De tanto valor. Su contrapartida fue un cheque, que por aquí me estaban diciendo un cheque, o sea, que salió del banco por el valor completo, es decir, el suministro de oficina más el IVA, pues, que tuve que cancelar, ¿cierto? De hecho, en este asiento simple que acabamos de mencionar en el anterior, también pudiésemos tener un asiento compuesto. Por ejemplo, si la venta se hubiese dado la mitad de contado y la mitad a crédito, por ejemplo, entonces aquí en el debe, entonces, ¿qué íbamos a encontrar? En el banco 5.000 y cuentas por cobrar los otros 5.000, ya que la mitad hubiese sido a crédito. Como venta, sí, entonces los mismos 10.000. Entonces miren que esta, por ejemplo, en ese caso de haber sido de crédito y de contado, también pudo haber sido compuesta, ¿cierto? En ese caso. Otro concepto fundamental, al menos para esta introducción, es este de ecuación contable que tenemos partiendo de la premisa de que los débitos representan lo que se tiene y los créditos representan lo que se debe. Surge el concepto de ecuación contable, en donde lo que se tiene es el activo y lo que se debe puede ser patrimonio o pasivo, lo que les decía ahorita de cómo está soportado el balance general. Esta ecuación contable se ve desde allí. Tenemos entonces como aspectos fundamentales de la ecuación contable, basa sus registros en una ecuación matemática. El lado izquierdo figuran los recursos o propiedades que posee la empresa, esto donde se ve en los activos, y el lado derecho figuran las participaciones constitutivas por acreedores, proveedores y propietarios del negocio. Entonces ese lado izquierdo se ve reflejado en pasivo, donde son los acreedores y proveedores, y patrimonio, donde son los propietarios del negocio. Esto para que lo tengamos muy presente. De hecho, aquí se evidencia de una forma más explícita. Tenemos entonces activos, bienes y derechos a favor de la empresa, pasivo, deuda y obligaciones con terceros, o patrimonio, capital, reservas y resultados, ¿cierto? La ecuación contable en su defecto es la siguiente: activo igual pasivo más patrimonio, listo, pero yo también puedo determinarla de esta manera: patrimonio neto, activo igual a pasivo, perdón, activo menos pasivo, también lo puedo determinar de esa forma. Tenemos entonces, desde la ecuación contable, tenemos propiedades, bienes poseídos y participaciones, acreedores y propietarios, ¿cierto? Todos los bienes de propiedad de la empresa provienen de dos fuentes: las personas naturales o jurídicas que otorgan crédito al negocio y los propietarios que aportan capital. Por eso, digamos, esa distribución, ¿cierto? Aquí tenemos pues como un ejemplo de lo que puede ser esta ecuación contable. Obviamente esto es un ejemplo así pequeñito, pero se ve de forma pues como muy explícita, ¿cierto? Entonces tenemos en los activos todos los
todo lo que tiene la organización en cuanto a derechos, ¿cierto? El recurso económico en bancos, activos fijos como equipos de oficina, clientes que son las cuentas por cobrar, es decir, lo que me deben, terrenos. Tenemos en pasivos bancos nacionales, créditos que me han hecho para acreedores nacionales como proveedores también puede ser, y el patrimonio que fue el otorgado por la organización. Entonces, miren, tenemos patrimonio igual, activo menos el pasivo, ¿cierto? 5.200.000. Entonces, me dio exactamente lo mismo. Entonces, eso es importante. Tenemos unas relaciones para ir ya terminando en cuanto al tema, pues, de ecuación contable, que es interesante tenerlo presente, pero que lo vamos a ver de forma muy explícita en la medida que vamos haciendo los ejercicios. Tenemos entonces relaciones entre las transacciones económicas y la ecuación contable. Entonces, aumento en el activo implica generalmente disminución en activo, ¿cierto? Entonces, muchas veces aumento en activo, disminución en pasivo, aumento en activo y disminución en pasivo, aumento en activo y aumento en el patrimonio, disminución en activo y disminución en pasivo, o disminución en activo y disminución en patrimonio. Miren, esto lo vamos a ver de forma pues como más práctica en los ejercicios, indudablemente. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que claro, cuando hay unos sucesos dentro de la organización, entonces implican otras cosas. Voy a hacer un ejemplo del primero. Aumento en activo y disminución en el mismo activo. Entonces, por ejemplo, tengo unos inventarios, ¿cierto? Inventarios hace cuenta del activo, pero hice una venta, es decir, que el activo disminuyó, ¿en dónde? En el inventario. ¿Por qué? Porque salió mercancía. Pero esa venta, como el ejemplo que hicimos ahorita, la vendimos de contado. Entonces, ¿ese dinero dónde ingresó? A caja o a bancos. Es decir, que una cuenta del activo también aumentó. Entonces aumentó el caja o banco donde recibí el dinero, pero disminuyó el inventario porque salió el material o el recurso, el producto, ¿cierto? Entonces miren cómo se vio afectado, digamos, en el mismo activo, en un aumento y en una disminución. A eso es a lo que está haciendo referencia, digamos, cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero que lo veremos de forma más práctica en los ejercicios. Entonces, chicos, esto pues a grandes rasgos, esta introducción pues como a la fundamentación contable, espero sea pues como de su agrado, que sea entendible, igual cualquier duda o inquietud, espero que me lo hagan saber y bueno, nos estaremos viendo entonces en los encuentros sincrónicos, que tengan un excelente día.